eh, por medio de la radio Unidos por Cristo y María, yo he aprendido mucho de mi iglesia católica que no la conocía. La he conocido y tengo hambre de seguirla conociendo, y yo sé que la radio católica me ha servido muchísimo. A mí me ha cambiado la vida el 100%. Yo vivía en pecado por muchos años, y cuando empecé a conocer a Jesucristo, mi vida cambió, soy feliz, yo ya no tengo problemas, mi Señor me levantó y ahora está trabajando en mi familia. Estoy muy agradecida con mi Señor y tengo hambre de seguir con Él. Pues mira qué bonito, tú compartes que tenías muchos pecados atados, ¿verdad? Y Dios nuestro Señor te fue sanando, te fue liberando, restaurando, curando, y llegó por este hijo pródigo a levantarlo, a regresarlo a redil. ¡Qué bonito! Así me siento, como el hijo pródigo. De hecho, no puedo escuchar la alabanza del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque yo soy el hijo pródigo. Todos somos pecadores, yo también soy pecadora, yo también soy pecadora, Sí. Pero mira, yo a la vez siento mucha alegría porque yo también sé que he sido pecadora y Dios me ha perdonado. Me he arrepentido de mis pecados y me ha perdonado. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este gran testimonio. Gracias. Y les decimos que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que nos perdona, y Dios me los bendiga a todos, y aquí nos esperamos a la hora de la Santa Misa a las 5. ¡Bendiciones! Puede venir en una botella, ¿sí o no? Puede venir en una taza. Puede venir en una copa. ¿Qué más? En una lata. Esos envases son los diferentes cuerpos donde está presente la sustancia Coca-Cola. Pues Cristo tiene varios envases donde está presente Él. Él se hace presente en varios cuerpos, en varios envases. Es un ejemplo para que me traten de entender. Y entonces, hermanos, yo les voy a contar cuáles son los cuerpos de Cristo, todos santos, todos bellos, todos adorables, todos son Corpus Christi. El primer cuerpo del Señor Jesucristo es su cuerpo físico. Su cuerpo físico. Él, antes de tener un cuerpo físico, era solamente espíritu puro, porque eso es Dios, espíritu. Pero un día ese Dios espíritu, la segunda persona de la Trinidad, por obra del Espíritu Santo y por voluntad del Padre, se encarnó en el vientre de María, y de la Virgen María tomó carne y tomó sangre, y el Espíritu Santo vino e hizo lo demás. Con esa carne y esa sangre de María formó el cuerpo de Cristo, cuerpo físico, cuerpo orgánico como ese que tienes tú. Y en ese momento se encarnó y se hizo hombre, y como dice San Juan, y habitó entre nosotros. La segunda persona de la Trinidad puso su sustancia en un envase llamado cuerpo físico, tomado de María por obra del Espíritu. Y por eso en ese cuerpo humano de Jesús está presente la segunda persona de la Trinidad. ¿Y cuánto tiempo estuvo ese cuerpo presente entre nosotros? 33 años. Y con ese cuerpo el Hijo de Dios se movía de un lado a otro. Con ese cuerpo predicaba, evangelizaba, hacía milagros, sanaba, bendecía. Con ese cuerpo nos dio testimonio de que hay un Padre en el cielo, de que nos va a enviar un Espíritu. Y ese cuerpo lo entregó, lo sacrificó, lo inmoló en la cruz, ese cuerpo, porque Él era igualito en ese cuerpo, igualito en todo a los hombres, menos en el pecado. Y tomó ese cuerpo y lo sacrificó, lo inmoló en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ese es el primer Corpus Christi, el cuerpo físico.
Es un cuerpo amable, adorable. Y cuando ese cuerpo fue asesinado, José de Arimatea y Nicodemo pidieron permiso a Pilato de tomar ese cuerpo y de sepultarlo en un sepulcro nuevo y digno. Y ahí llevaron el cuerpo de Jesús. Ese cuerpo es santo y bello. Ese cuerpo lo cargó María, lo besó María. Tanto cuando estaba recién nacido como cuando estaba recién muerto lo tomó María. Ese cuerpo lo vieron los discípulos, lo tocaron los discípulos, lo besaron los discípulos. En ese cuerpo estaba presente el Hijo de Dios. No era solamente un hombre, era hombre Dios. Y ese es el cuerpo físico de Jesús, que viene de la Virgen María y que se inmola en la cruz por nuestra salvación. Démosle a ese cuerpo sagrado de Jesús, al cuerpo físico, un fuerte aplauso. ¿Y para qué inmoló Jesús su corpus Christi físico? Lo inmoló para que tengamos vida nosotros. Fíjense que cuando murió en la cruz, dice el Evangelio de Mateo, cuando ese cuerpo ¡guau!, expiró en la cruz, se abrieron muchas tumbas y resucitaron muchos muertos. Lo que quiere decir el Evangelio es que el que acaba de morir murió para que los muertos vivan. Murió para darnos vida. Por eso dice el Señor: el que coma de este pan que soy yo, vivirá para siempre. Él se inmoló para que tú tengas vida. Él murió para vencer la muerte y para que tú resucites. Amén. ¿No te da alegría saber eso? Dale otro aplauso y dile: gracias, Señor, porque tú inmolaste tu cuerpo por mi salvación. Pero atención, atención, Jesús tiene un segundo cuerpo. Y el segundo cuerpo es el cuerpo glorioso. Así lo llama la Escritura, San Pablo en Romanos 8. El cuerpo glorioso de Jesús. ¿Cómo así? Es que Jesús, el que murió, resucitó. Pero el que resucitó, resucitó con otro cuerpo. Porque la resurrección es con otro cuerpo. Este cuerpecito de nosotros, se lo van a comer los gusanos. Así que coman bastantes carnitas, chicharrones, para que los gusanos se den un buen banquetito. No se queden tan flacos, pobres gusanos, llegan ustedes flacos allá y van a decir: no, no me tocó casi nada. Oigan, mis hermanos, nosotros no vamos a resucitar con este cuerpo. San Pablo dice: se siembra o entierra un cuerpo corruptible y en la resurrección renace un cuerpo incorruptible. Y en la muerte se siembra o se entierra un cuerpo mortal y el que resucita es un cuerpo inmortal. Y dice Romanos 8, 10, 11: y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos resucitará nuestros cuerpos mortales y nos dará un cuerpo glorioso como el de Cristo. Cuerpo glorioso. Segundo cuerpo de Cristo es el cuerpo del resucitado. Él resucitó con un cuerpo glorioso. Si ustedes me preguntan: Padre Carlos Triana, ¿qué es un cuerpo glorioso? Yo te digo: yo no sé, nunca lo he visto, pero sí me lo puedo imaginar. ¿Quieren que nos lo imaginemos todos? Imagínense en el gusano. El gusanito tiene un cuerpo feo que se arrastra por la tierra, que hace daño a las plantitas, y la gente lo ve y le da asco. ¡Ay, gusano! ¿Ustedes creen que ese gusano se imagina un cuerpo glorioso que va a cambiar de cuerpo,
que se va a volver una oruga y después una mariposa. Ya saben que los gusanos se convierten en mariposas por un fenómeno que se llama la metamorfosis. Pues ese gusano jamás se imagina cómo será un cuerpo glorioso. Pero cuando le sucede la metamorfosis, a ti no te va a suceder la metamorfosis, te va a suceder la resurrección. Cuando le sucede la metamorfosis, todo su cuerpo cambia. Y el que era gusano feo, ahora es mariposa bella. Y el que se arrastraba por la tierra, ahora vuela. Y el que era feo y daba asco, ahora la gente le toma fotos a la mariposa y qué hermosa. Todo se cambió. Cambió su cuerpo mortal por un cuerpo glorioso. Si eso le pasó a una infeliz oruga, un gusano, ¿qué no nos pasará a nosotros que somos hijos de Dios, redimidos de Cristo? Perdónenme que los insulte con amor. Dios va a tomar todos estos gusanitos y gusanitas que estoy viendo, que se arrastran por la tierra, que comen pantano y dañan las plantitas, a estos feos y horribles gusanos. Dios los va a tomar un día y los va a embellecer. Les va a dar un cuerpo glorioso, no por la metamorfosis, sino por la resurrección, y los va a hacer volar hermosos hacia la eternidad. Esa es la resurrección, imaginándonosla. Y ese es un cuerpo glorioso. Este cuerpo va a desaparecer, este cuerpo sucio, feo, horrible, pero que queremos mucho porque es donde estamos viviendo. Dios lo va a transformar, lo va a convertir en un cuerpo glorioso, glorioso. Y ese es el segundo cuerpo de Cristo. Cristo tiene un cuerpo glorioso, el cuerpo del resucitado. Amén. ¿Y para qué el Señor tiene un cuerpo glorioso? Para ir al cielo, de donde había salido. Que lo que nos espera es una vida. Y Jesús nos está diciendo: y el que está unido a mí, el que come mi pan, el que vive en comunión conmigo, tendrá vida eterna, irá a donde yo esté. Está bien. KLOC 1390 AM Turlock Modesto KLOC 1390 AM Turlock Modesto, su radio católica, unidos por Cristo y María. Segunda persona de la Trinidad, ¿sí o no? Ok. Pero el Señor tiene un tercer cuerpo. Y el tercer cuerpo de Jesucristo es el cuerpo místico. Todos han escuchado hablar de eso, el cuerpo místico. Es el tercer corpus Christi. Y el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. San Pablo lo enseña en 1 Corintios 12. Dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y que cada bautizado es uno de sus miembros. Y que todos los miembros del cuerpo son importantes. Y que el dedo no debe decirle a la nariz: no te necesito. Y la mano izquierda no le debe decir al pie: no te necesito. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Todo bautizado es importante. Todo hermano y hermana en la iglesia es importante. Todos formamos el corpus Christi, somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. 1 Corintios 12. Y por tanto los miembros tenemos que obedecer a la cabeza. Los verdaderos bautizados que formamos el cuerpo de Cristo tenemos que saber que no debemos hacer nada por nuestro medio, que lo que tenemos que hacer es vivir dirigidos, conducidos por la cabeza. Por ejemplo, mi cabeza le dice a este dedo: levántate, se levanta. Mi cabeza le ordena a este pie: patea, patea. Mi cabeza le dice a la boca: escupe, escupo. Mi cabeza le dice al organismo: come, como. Mi cabeza dice: no, no comas, ayuna, ayuno. Pero la que me manda es la cabeza. Eso es lo que dice Pablo: nuestra cabeza es Cristo. Y
Tú eres un miembro del cuerpo. Tienes que obedecer a tu cabeza y no hacer lo que te da la gana. Y si haces eso, tendrás vida. Si el cuerpo vive en comunión con su cabeza, tendrá vida. Si el cuerpo hace lo que la cabeza ordena, tendrá vida. Pero si el cuerpo hace lo que le da la gana, tendrá mal, tendrá muerte, tendrá pecado. Por eso dice el Señor: el que vive en comunión conmigo, el que coma de este pan, el que vive en comunión conmigo, tendrá vida eterna. Amén, amén, amén. ¿Me están oyendo, amigos de mi corazón? Ya les he dicho 3 cuerpos. Hoy el día de Corpus Christi. El Señor estuvo presente en su cuerpo físico, ¿sí o no? Ese fue su primer envase. El Señor estuvo presente en el cuerpo glorioso, está en el cuerpo glorioso resucitado, ¿sí o no? Segundo envase. Y el Señor está presente en el cuerpo místico, la iglesia, ¿sí o no? Tercer envase. Y por eso Él dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, esa es la iglesia, ese es el cuerpo místico, 2 o 3 que se reúnen en fe, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él pone su presencia en el cuerpo místico. Por eso a la iglesia, que más que una institución, no creas que la iglesia es una institución, que más que una asociación de obispos y de curas, una iglesia es verdaderamente Corpus Christi, el misterio de la presencia de Dios en medio del pueblo. Por eso a la iglesia Corpus Christi, dale un fuerte aplauso. Cuerpo místico de Cristo. Y siéntete orgulloso de ser de tu iglesia. Es el cuerpo místico de Cristo, que Cristo fundó con Pedro. ¿Cuántos cuerpos van? 3. Ya se van a ganar los 500 días menos en el purgatorio. Cuarto cuerpo del Señor. El cuarto cuerpo del Señor es el cuerpo escriturístico, así se le llama. El cuerpo escriturístico es la Sagrada Escritura, la Biblia. El Señor Jesús está presente en este cuarto envase. Toda la Sagrada Escritura se refiere a Él. Eso lo dice Juan 5:39. En Juan 5:39 el Señor le dice a los judíos: ustedes andan dizque escrutando o estudiando la Sagrada Escritura para obtener vida eterna. Y sin embargo, no quieren venir a mí para tener esa vida, porque todas las Escrituras se refieren a mí. Juan 5:39. Y por eso San Jerónimo, el padre de la Biblia, el patrono de los biblistas, dice que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. A ver todos, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, porque todas las Escrituras se refieren a Cristo y porque Cristo está presente en su cuerpo escriturístico, en el cuerpo de las Sagradas Escrituras, en el cuerpo de la Biblia. Y por eso la Biblia la tenemos con reverencia, la besamos, la ponemos en un altar, porque ahí está presente el Señor. Dale un aplauso al Corpus Christi, la palabra de Dios. Y el Señor nos dio este cuerpo. El Señor nos dio el cuerpo escriturístico para que tengamos vida. Y por eso cuando los discípulos iban a abandonar al Señor, muchos se fueron. Le dijo Jesús a los discípulos 12 que quedaron: ¿también ustedes me quieren abandonar? Pero dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos si tu palabra es la vida? Esa es la palabra de Dios, que es vida. El Señor nos dio su palabra para que tengamos vida eterna. Y por eso dice: los que vienen a mí y comen de este pan vivirán para siempre. Y ese pan lo comemos en la misa, la palabra de Dios.
¿Cuántos cuerpos llevamos? Primero, ¿cuál es? El cuerpo físico. ¿El segundo cuál es? Cuerpo glorioso. ¿El tercero cuál es? El cuerpo místico. ¿El cuarto cuál es? El cuerpo escriturístico, de las escrituras, o el cuerpo bíblico. Corpus biblicum, dicen en latín, corpus biblicum. Y ahí en la Biblia está presente Él. Yo digo, ¿en los 4 cuerpos ha estado presente el Señor? En los 4 puso su presencia, la segunda persona de la Trinidad. Todo esto es para llegar a decirles a todos mis hermanos en este Corpus Christi que el Señor tiene un 5.º cuerpo, y es el que llamamos cuerpo eucarístico. Cuerpo eucarístico. El cuerpo eucarístico es la hostia y el vino consagrados. Atención, consagrados por un sacerdote legítimo. Consagrados cuando el sacerdote legítimo consagra según manda la iglesia. Yo no puedo consagrar de cualquier manera, sino consagrar con las palabras de la iglesia, con el rito de la iglesia, con el orden de la iglesia. Y cuando el sacerdote consagra pan y vino, como está escrito, pan con las características propias del pan y el vino con las características propias del vino. Yo no puedo consagrar galletas con Coca-Cola, ahí no se hace presente Corpus Christi. Ni puedo consagrar pan Bimbo con agua de Jamaica, ahí no se hace presente el Señor. Tiene que ser pan y vino. Y pan y vino con las fórmulas que la iglesia señala para la Eucaristía. Por eso no todo vino sirve para la Eucaristía y no todo pan sirve para la Eucaristía. Y cuando un sacerdote legítimo hace eso, esa hostia, o el pan ácimo, o el pan árabe, y ese vino se convierte en el Corpus Christi, en el cuerpo eucarístico de Jesús. Y esa hostia y ese vino se convierten en el 5.º envase donde se hace presente la segunda persona de la Trinidad. De tal manera que, como decían por ahí el Padre y otros predicadores que he escuchado, en esa hostia está realmente presente el Señor. No es un simbolismo, no es un simbolismo. Jesús no dijo: coman porque este pan va a simbolizar mi cuerpo. Así dijo, así dijo. Beban porque este vino va a representar y a figurar mi sangre. Así dijo. Él dijo: esto es mi cuerpo, cómanlo. Y esta es mi sangre. Porque ahí realmente está presente Él, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su humanidad y con su divinidad. Amén. Por eso la Eucaristía es lo más sagrado que tenemos. Es la presencia real de Cristo. El mismo Señor que está en el cielo se hace presente en la Eucaristía. El mismo Señor que se hizo presente en María, en su vientre, en el cuerpo físico, se hace presente en la Eucaristía. El mismo Señor, cuerpo glorioso resucitado, se hace presente en la Eucaristía. El mismo Señor que es cuerpo místico, se hace presente en la Eucaristía. El mismo Señor que está presente en la Biblia, se hace presente en la Eucaristía. La Eucaristía es la síntesis de todas las presencias misteriosas del Señor en el mundo. Amén. Pero quiero terminar diciéndoles esto. Por eso el Señor quiso que entráramos en comunión con Él. Cuando Él dice: el que coma de este pan vivirá para siempre, lo que quiere decir es comulgar. El que comulga este pan, el que lo come y lo hace suyo, el que come este pan y entra en comunión conmigo, tendrá vida eterna. ¿Qué significa eso? Significa que el que comulga la Eucaristía un día y otro día dignamente, como Dios manda, y el que comulga más y más, de comunión en comunión, de comunión en comunión, un día vamos a llegar
a la comunión definitiva con Dios en el cielo. Amén. A ver, ¿quién quiere llegar al cielo? Llegar al cielo es ir a entrar en comunión con Dios, ir a darnos un abrazo eterno con Dios para estar fundidos en amor allá. Pues el que quiera esa fusión, esa unión, esa intimidad, esa comunión con Dios en la eternidad, el que quiera eso, que lo demuestre aquí, queriendo comulgar a Cristo, su cuerpo, su sangre, su palabra, viviendo en comunión con la iglesia, con el cuerpo místico, y de tanto vivir en comunión en la Eucaristía, en la oración, con la iglesia, con el sacerdote, con el obispo, con la doctrina del magisterio del Papa Francisco, de tanto vivir en comunión con la Eucaristía, con la hostia, con la sangre de Cristo, de comunión en comunión. Un día el Señor nos va a llevar a la comunión total y eterna en el cielo con Él. Y eso es lo que significa: el que coma de este pan vivirá para siempre. Amén. Pero quiero terminar con algo extra y extraordinario, y que les va a caer muy bien a ustedes los mexicoamericanos. Hay un cuerpo de Cristo que a veces hemos olvidado. Sería el sexto Corpus Christi, y que entrar en comunión con ese cuerpo es el que nos va a dar vida eterna de manera contundente. ¿Quieren saber cuál es ese sexto cuerpo donde está presente el Señor Jesús, y que si entramos en comunión con Él automáticamente vamos a tener vida eterna? ¿Quieren saber cuál es? ¿Seguro? No lo dicen fuerte, ¿sí o no? Si no, me voy para México y no les digo nada. ¿Sí o no? ¿Quieren saber cuál es ese cuerpo? Para entrar en comunión con ese cuerpo. ¿Quieren saber cuál es el sexto Corpus Christi? Primer Corpus Christi, cuerpo físico. Segundo Corpus Christi, cuerpo glorioso. Tercer Corpus Christi, cuerpo místico, que es la iglesia. Cuarto Corpus Christi, cuerpo bíblico. Quinto Corpus Christi, cuerpo eucarístico. Y hay que estar en comunión con esos cuerpos para tener vida eterna. El que coma este cuerpo, este pan, tendrá vida eterna. Pero hay un sexto cuerpo que olvidamos. El sexto cuerpo de Cristo, Corpus Christi, son los pobres. Los pobres, los que sufren, los enfermos, los excluidos, los abandonados. Y cuando uno está viviendo en confort, normalmente se le olvidan esos que sufren. Jesús dijo: vengan benditos de mi Padre y entren a heredar el reino de los cielos, porque tuve hambre y me dieron de comer, y tuve sed y me dieron de beber, y estuve enfermo y me visitaron, etc. Señor, ¿cuándo hicimos eso que ni nos dimos cuenta? Cuando lo hicieron con un pobre, a mí me lo hicieron. Y cuando no se lo hicieron a un pobre, a mí no me lo hicieron. El Señor nos está diciendo que los pobres son su sexto Corpus Christi. Él está presente en los pobres, en los que sufren, en los marginados, en los campesinos sin tierra, en los niños de la calle, en los handicaps, en todos los que tienen grandes problemas, en los migrantes. Y lo que le hagas a un pobre, dice el Señor, a mí me lo haces. Y entonces te salvarás, porque Él va a decir: vengan benditos de mi Padre, entren al reino, porque tuve hambre y me dieron de comer. Si entras en comunión con los pobres para servirlos, para ayudarles, para compartirles las bendiciones que Dios te ha dado en Estados Unidos, si entras en comunión con los enfermos, con los niños necesitados y les ayudas con amor, es como hacer una comunión, es como comerte una hostia. Entras en comunión con el Corpus Christi. Y el Señor te va a decir al final de los tiempos: a ti que ayudaste a los pobres, vengan, entren al reino de los cielos. O se lo digo de otra manera: si tú tienes misericordia de los pobres, de los enfermos,
de los necesitados, de los que sufren, de los sin trabajo, de la madre soltera, de los niños de la calle, de los jóvenes desorientados. Si tú tienes misericordia de todos los necesitados, donde está Cristo presente en el pobre, y les haces obras de misericordia, te vas a ganar la bienaventuranza que dice: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia en el día del juicio, y al alcanzar misericordia se van a salvar. Por eso dice el Señor: el que coma de este pan, es decir, el que entra en comunión conmigo, tendrá vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a entrar en comunión con los pobres. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar que también nosotros somos pobres, le hemos sido, venimos de familias pobres. Algunas personas nos han echado la mano, nos han ayudado, pero que hoy reconocemos que hay personas mucho más pobres que nosotros, hay personas mucho más necesitadas, que hay enfermos que necesitan nuestra ayuda en nuestros países, que hay muchos jóvenes y niños que necesitan nuestro apoyo, que hay muchas familias desintegradas, sin trabajo, aguantando hambre, que hay muchos niños sin oportunidades, y que la culpa tampoco es de nosotros y tampoco le echemos la culpa al gobierno, a nadie. Simplemente digamos: el Señor quiere que yo les ayude, que entre en comunión con Él, y empieza a orar por esos pobres. Señor, te reconocemos presente, los pobres, los pequeños que sufren, en los que son víctimas de las injusticias del mundo y de los gobiernos. Te reconocemos presente en Juan Dieguito y en la raza de Juan Dieguito, pobre y humilde, en los indígenas discriminados, en los campesinos sin tierra, en los jóvenes explotados. Te reconocemos presente, Señor, en todos los que sufren. Y hoy te rogamos, danos un corazón misericordioso para ayudarles. Que la Eucaristía que comulgamos cada domingo nos ayude a reconocer que tenemos que estar en comunión con tu Corpus Christi de los pobres. Ven, Señor Jesús, con tu gran poder, bendice a los pobres, a los que sufren, a los más necesitados. Muéstrales tu gran misericordia y a todos concédenos un día la vida eterna. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos.